Abran su Biblia a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Cuando lo encuentren digan amén, para saber que ya todos estamos en el mismo lugar y poder comenzar con nuestro estudio en esta mañana. Juan capítulo 5 es donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de las Escrituras. ¿Ya lo encontraron? Oremos pues. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por lo que ya nos has permitido hacer, Señor. Gracias por habernos traído a este lugar, a pesar del clima, a pesar de contratiempos que sin duda mis hermanos y hermanas pudieron tener para llegar. De todas maneras, aquí estamos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabar tu nombre, de adorar tu nombre, Señor, de acercarnos a tu trono de gracia con la ofrenda de nuestros labios. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra para poder estudiarla y buscar conocerte mejor a través de ella, deseamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe. Que tu siervo mengüe, que tú crezcas y que salgamos de aquí con una visión más clara de quién eres tú, de las cosas que has hecho por nosotros, de las cosas que sigues haciendo y de las cosas que podemos esperar en el futuro que todavía hagas. Así es que nos encomendamos a ti, Señor, en este estudio, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, pues el libro de Juan, no sé si ustedes son, pero a las personas recién convertidas al Señor, el libro que normalmente se les sugiere que lean primero es el libro de Juan. Y una de las razones por las que el libro de Juan es el que se les sugiere a los nuevos convertidos que lo lean primero, es porque el libro de Juan nos presenta al Señor Jesucristo muy claramente en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo su poder, en toda su gloria. Y creo que como cristianos nuevos necesitamos saber en quién hemos creído. Necesitamos tener bien claro que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día, como dice Pablo. Y creo que para los cristianos que ya tenemos tiempo caminando en el Evangelio, estudiando la palabra de Dios, es bueno que seamos recordados en realidad de quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Porque a menudo tenemos ¿cómo le diríamos? A menudo somos influenciados por la cultura, por la forma en la que se nos presenta a Jesucristo a través de los diferentes días que se celebran, etcétera, etcétera. Y se puede nublar un poco la visión que debemos tener de Él. Y es muy importante que tengamos una visión muy clara de quién Él es, para que podamos vivir confiados en que lo que Él dijo que podía hacer e iba a hacer, lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Porque si el Señor retrasa su venida, todos nosotros vamos a tener que seguir caminando por este mundo, vamos a tener que seguir peregrinando por este mundo y vamos a encontrar tiempos en nuestra vida en los que va a haber mucho gozo y tiempos en nuestra vida en los que vamos a andar caminando en las profundidades de los valles. Montes y valles. Montes, ese es nuestro vivir. Y si estamos seguros de en quién hemos creído, no importa en qué lugar nos encontremos, siempre vamos a estar confiados porque sabemos quién es Él. De nuevo, debemos de poder decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y la única manera de conocer a aquella persona en la que hemos puesto nuestra fe es a través de las Escrituras. Y el mejor libro para conocerlo es el Evangelio de Juan. Vamos, por ejemplo, en nuestro estudio anterior vimos al Señor decir que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace solo lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Versículo 19 de Juan 5. Ahora, esto no quiere decir que el Hijo no tenga poder para hacer lo que está haciendo. No está diciendo que no tiene poder para hacer lo que está haciendo, sino que lo que está diciendo es que aunque tiene el poder para hacer lo que está haciendo, no lo hace porque Él quiere. Lo hace porque es lo que ve al Padre hacer. ¿Sí me explico? Porque podríamos pensar que porque Él siempre está sometido a la autoridad del Padre, Él no tiene el poder para hacer lo que está haciendo, para hacer lo que nosotros necesitamos que haga. Ese no es el caso. Jesús tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero todo lo que hace, lo hace porque ve que el Padre lo hace. ¿Sí? Entonces, no es inferior al Padre, ni en poder, ni en absolutamente nada, pero siempre se somete al Padre porque Él es el Hijo.
También se nos dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le dice que mayores obras que estas va a mostrarle para asombrar a las personas a las que el Señor Jesucristo, o con las que el Señor Jesucristo va a tener roce, va a encontrarse, va a tener que presentarse y hablarles de nuevo de quién es Él, para que se asombren tanto sus seguidores como aquellos que no lo seguían, como los fariseos inclusive que lo perseguían por la forma en la que hacía las cosas, porque no las hacía de acuerdo a lo que ellos pensaban que debería hacerlo. O sea que el Señor entonces, el Hijo, ¿sí? El Hijo hace lo que hace porque el Padre se lo muestra. Y lo que hace el Padre, lo que le muestra el Padre al Hijo y lo que el Hijo hace es para asombrar a todos acerca de lo que Jesús es. Y de hecho fue lo que hizo a través de todo su ministerio. Asombraba a todos con el poder que tenía. ¿Quién es este? ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde sacó ese poder? Que no es el hijo del carpintero, que su mamá no es María, que no conocemos a todas sus hermanas. Estaban asombrados. ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Quién te crees que eres? Mis palabras, no las de ellos, pero básicamente eso era lo que les decía. ¿Sí? Entonces, si creen que sanar un paralítico en el día de reposo es asombroso, es lo que les está diciendo Jesús aquí, espérense a ver lo demás que voy a hacer. Básicamente eso es lo que les dice en el versículo 20. En el versículo 21 les dice, porque así como el Padre levanta a los muertos, o sea, si quieren asombrarse de algo, escuchen esto, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Ok, si creen que sanar a un paralítico de 38 años de estar enfermo en el día de reposo es algo de lo que se tienen que asombrar, espérense poquito, espérense un rato, porque saben que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, yo, doy vida a los que yo quiero. Imagínense cómo han de haber quedado ellos, levantar a los muertos. Nomás esto le faltaría, levantar muertos, ¿no es cierto? En los versículos 22 y 23, noten lo que dice, pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Imagínense ustedes a los fariseos religiosos escuchando eso. Imagínenselos. Escuchando que Él les está diciendo que todo lo que está haciendo, el Padre le ha dicho que lo haga y le ha dado el poder para hacerlo, para que todos lo honren a Él de la misma manera que honran al Padre. ¿Se imaginan a los líderes religiosos diciendo, ¿qué? Este hombre, que es como uno de nosotros, está diciendo que lo debemos honrar a Él como honramos al Padre? Eso ha de haber sido un shock tremendo para ellos. Y aunque para nosotros no lo es, no estoy seguro que lo entendemos completamente, no estoy seguro que tenemos el poder para explicarlo de una manera que todos lo podamos entender exactamente como lo está diciendo. Porque al honrar al Hijo de la misma manera que estamos honrando al Padre, los estamos poniendo en el mismo nivel. Y para la gente religiosa de su tiempo y para mucha gente religiosa de nuestro tiempo, el elevar al Hijo a la posición del Padre es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Nunca han oído a un padre que le dice a su hijo o su hija, yo soy tu padre y a mí me vas a respetar. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre está por encima del Hijo. Pero en el caso de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos están en el mismo plano. Y creo que eso es algo que debemos de estar completamente seguros de que lo vemos, porque quiere decir que porque hemos creído en Cristo, entonces quiere decir que lo que Él ha prometido lo puede hacer porque está al mismo nivel del Padre. Hoy en el versículo 24, que es donde vamos a comenzar, a raíz de todas estas cosas que Él les dice, a raíz de todo esto, a raíz de que el Padre le ha dado a Él autoridad para juzgar, ¿sí? Y aquí les va a decir, en estos versículos que vamos a ver, les va a decir cómo pueden evitar el ser juzgados y condenados, porque ya les está diciendo que Él tiene la autoridad de parte del Padre para juzgar y condenar. Amén. Así como tiene el poder para salvar, va a llegar el día en el que Él va a ser el juez, como vamos a ver más adelante, y Él va a juzgar y va a condenar a todo aquel que no haya creído en Él. Pero aquí en los próximos versículos les va a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer para evitar ser juzgados y condenados.
Nosotros como cristianos creo que ya lo sabemos, ya lo debemos de saber. Pero hay mucha gente que no es cristiana, que no lo sabe, que no lo entiende, que no se le ha explicado. Y hay muchos cristianos que aunque lo entienden de cierta forma, no lo ven completamente con la claridad que se debe ver. Porque esta es una de las cosas más importantes que debemos de creer nosotros como cristianos. No solamente creer en Dios, no solamente creer en Jesucristo, sino creer lo que Él dice acerca de sí mismo y de lo que puede hacer. Por eso les dice en el versículo 24, noten, de cierto les digo. Y cuando algo dice de cierto en la Biblia, quiere decir, les estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Entonces, noten lo que les dice después de que les dice que el Padre le ha dado la autoridad para juzgar. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, yo tengo el poder para juzgar, por lo tanto tengo el poder para condenar también. Pero si no quieren ser juzgados por mí, si no quieren ser condenados por mí, entonces primero tienen que oír mis palabras. Tienen que oír mis palabras, tienen que oír lo que les estoy diciendo, prestar atención a lo que les estoy diciendo. Y no solamente eso, sino que tienen que creerle al que me envió. Porque si hacen eso, entonces van a tener vida eterna y no serán condenados. Noten lo que dice al final del versículo 24, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Noten de nuevo que dice el que cree al que me envió tiene vida eterna. El que cree al que me envió, no el que cree en el que me envió, que Él existe, tiene que creer al que me envió. Pero ¿qué es lo que el que lo envió está diciendo? ¿Qué es lo que se tiene que creer? Porque esto es importante también. Si se nos dice créele al que me envió, pero no se nos dice qué debemos de creer, de nada nos sirve, ¿no es cierto? Tenemos que saber entonces qué es lo que tenemos que creer. Y lo que se tiene que creer, lo que le tenemos que creer a Dios es el mensaje de que la humanidad ya está condenada a sufrir una eternidad de castigo en el infierno por causa de su pecado. Pero que en Cristo, Dios, por gracia, está ofreciendo el perdón por ese pecado por medio de la fe en Él. Eso es lo que le tenemos que creer. ¿Le creemos a Dios esto o no? Porque ese es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a traer. ¿Verdad? Cuando empezó a predicar, ¿qué decía? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y creer lo que se nos dice acerca de lo que Jesucristo puede hacer. Entonces el que cree este mensaje que Dios ha enviado por medio del Hijo, pasa de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de condenación a reconciliación con Dios por medio de Jesús. Entonces, si nosotros le hemos creído a Dios ese mensaje, si hemos escuchado el mensaje y ese mensaje ha abierto nuestro entendimiento y nos ha revelado que en realidad somos pecadores y que sin Cristo estamos condenados al infierno, entonces vamos a hacer lo que Él nos diga que tenemos que hacer para salvarnos de esa condenación, para salvarnos de ese juicio. Y ese es el mensaje que vino a traer Jesucristo. Ese es el mensaje que vino a traer Jesucristo. Luego noten lo que dice el versículo 25. De cierto les digo. Léanlo con cuidado, ¿ok? De cierto les digo. La hora viene. ¿En qué tiempo está? En futuro. Viene. Pero luego noten lo que sigue diciendo. Y ya llegó. ¿En qué tiempo está? Presente. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿Escucharon entendieron lo que está diciendo ahí? Está explicando claramente. De cierto les digo otra vez, les estoy diciendo la verdad. Viene la hora y como que de repente dice, y de hecho ya llegó. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué viene? Pero ya llegó. Sí, vemos en las Escrituras, vemos en los Evangelios al Señor resucitar a un par de personas nada más. Se nos habla después de que resucitó que se vieron personas que habían estado muertas, que se vieron de nuevo en la ciudad.
pero no todo su ministerio no anduvo resucitando gente. No pasaba por las tumbas y la gente automáticamente resucitaba. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De que la hora viene y ya llegó. Aquí está hablando de cuando el pecador oye la voz de Cristo, llamándolo a que escuche el mensaje del Padre, y el pecador responde a ese llamado y Cristo le da vida nueva. Esto es de lo que está hablando aquí. Estos versículos tienen entonces un doble cumplimiento. Uno, el que se lleva a cabo cuando nacemos de nuevo, y dos, cuando resucitemos físicamente de entre los muertos, cuando el Señor venga por su iglesia, si es que nosotros estamos en la tumba. Entonces está hablando aquí de dos resurrecciones, la resurrección de la cual todos los que hemos creído hemos experimentado ya. Pero luego si el Señor se retrasa su venida y todos nosotros tenemos que morir, morimos confiados y creyendo que un día vamos a ser levantados de entre los muertos por medio de Jesucristo. ¿Sí? Pero mientras no vengamos a Jesucristo, estamos muertos. Sin Jesucristo, la gente que no cree ya está muerta. Existe, pero está muerta. Tiene vida en este mundo, pero está muerta. Porque en cuanto muera, va a sufrir lo que se llama la segunda muerte, que es ir al infierno. Pero nosotros vamos a tener una resurrección cuando el Señor venga por nosotros, y la resurrección que tenemos cuando creemos en Él. Noten lo que Pablo les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 7. Y a ustedes, y cuando hablamos de ustedes, estamos hablando de ustedes, todos nosotros. Él les dio vida cuando aún estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Cuando no habíamos venido al Señor, ¿cuántos nos veíamos como muertos en nuestros delitos y pecados? Ninguno de nosotros. Para nosotros estábamos viviendo nuestra mejor vida aquí y estábamos vivos. Para el Señor ya estábamos muertos. Pero Él nos resucitó. Sí, entonces Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2. Los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, todos los que no han venido a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, este Espíritu es el que opera ahora en los hijos de desobediencia. Es el que los mueve, es el que los motiva. Están sujetos a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos y no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 3. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. ¿Quién dice yo? Éramos por naturaleza objetos de ira como todos los demás. Note que dice que éramos objetos de ira como todos los demás. Está hablando de los que están afuera, de los que no creen, de los que no han venido a Cristo, como todos los demás. Versículo 4. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también, dice el versículo 6, junto con Él, ¿nos qué? Y asimismo, ¿qué hizo? Nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Ya estamos resucitados, ya hemos resucitado. Y posicionalmente, aunque nosotros no nos podamos ver allá, Él ya nos ve sentados a un lado de Cristo. Él nos ve a nosotros ya como una obra terminada, aunque nosotros sabemos que nos falta mucho para ser terminados, Él nos ve ya como una obra terminada. Y por eso es importante que creamos no que creamos sino que le creamos a Dios acerca del mensaje que nos está mandando por medio de Jesucristo. Porque de nuevo, y nunca me voy a cansar de decirlo, creer en Dios no es suficiente. Porque en Santiago se nos dice que también los demonios creen. Le tenemos que creer a Dios.
Sí, le tenemos que creer a Dios, y si le creemos a Dios, vamos a vivir confiados en que Él nos ha dado vida nueva en Cristo, de que hemos sido resucitados y que para Él ya estamos en los lugares celestiales sentados juntamente con Él. Y eso nos motiva a vivir como tales. Eso nos motiva a vivir para Él, nos llena el corazón de gratitud, porque ¿saben qué? Yo quiero verme como Él me ve ahorita, sentado en los lugares celestiales que Él ha preparado ya para mí y en el cual Él me ve ya sentado. Y vivo creyéndolo y esperándolo, esperando que Él venga por mí, ya sea por medio del rapto de la iglesia o me llame a su presencia de alguna otra manera, no sé cómo. Pero sé que cuando cierre los ojos por última vez aquí en la tierra, de una manera o de otra, los voy a abrir en ese lugar celestial que Él ya preparó para mí. Entonces vivo confiado. No me ando preocupando por si va a venir hoy o no va a venir hoy, si me voy a morir hoy o no me voy a morir hoy, o cuándo me voy a morir, o cómo me voy a... No. Ahora no me malentiendan. No me quiero morir. Pero me muero por irme al cielo. Voy a hacer una pregunta, no tienen que contestarla, medítenla. Ustedes medítenla en su propio corazón. ¿Cuántos estuvieran dispuestos a morirse por ir al cielo? No contesten. Piénsenlo, medítenlo. ¿Alguna vez han dicho, me muero por ir a fulano de parte? Me muero por comerme un buen steak, término medio, con sangrita todavía, jugoso. Me muero. Hay tantas cosas por las que decimos que nos morimos, ¿no es cierto? Me muero por tener esto, me muero por tener aquello, me muero. Pero nadie se muere por irse al cielo. No contesten, no, medítenlo nada más en su propio corazón. Nadie se muere por irse al cielo, pero todos nos queremos ir al cielo. Pues si estamos en Cristo, estamos seguros de que vamos a irnos al cielo. Entonces, yo me muero por irme al cielo. Pero no voy a buscar la muerte, va a ser cuando Él quiera llamarme. Y con el favor de Dios va a ser en el rapto. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que leemos aquí en Efesios, estábamos muertos en el sentido en el que Adán y Eva murieron cuando comieron el fruto prohibido. Cuando comieron el fruto prohibido, ¿se murieron? Sí. Físicamente no. Se murieron en el sentido de que quedaron separados de Dios por causa de su pecado. Quedaron separados de Dios. Y tampoco me gusta decir que murieron espiritualmente, porque morir espiritualmente implica que el Espíritu ya no nos puede llamar, ya no puede hablarnos. Y cuando el Señor vino a buscar a Adán y Eva, llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le respondió. Lo que quiere decir que podía responder al ser que es Dios, que es Espíritu. La muerte a la que fueron sujetos Adán y Eva fue a la separación de Dios, porque en cuanto pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Los echaron del huerto del Edén. Y eso es lo que es la muerte. ¿Sí? A menudo se le llama muerte espiritual, pero es estar completamente separados de Dios. Por eso sin Cristo estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, porque estamos separados de Dios. Estamos siendo influenciados por el príncipe del poder del aire, estamos siendo movidos por Satanás y sus ángeles, estamos siendo movidos por todo tipo de espíritu, menos por el Espíritu de Dios. Entonces nuestros pecados nos separan de Dios. Pero al avivarnos de nuevo, al darnos vida de nuevo en Cristo Jesús, hay una reconciliación con Dios. Y ahora sabemos lo hermoso que es vivir en Él, por Él y para Él. En Colosenses capítulo 2, los versículos 13 y 14, noten lo que dice. Antes, ¿cuándo? ¿Quiénes? Ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado ¿qué? Vida juntamente con Él, que es Cristo, y les ha perdonado ¿qué? Todos sus pecados, versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Nuestra sentencia la tomó el Señor Jesucristo y juntamente con Él la clavó en la cruz, de tal manera que Satanás ya no puede acusarnos de absolutamente nada. Digo, puede acusarnos, pero nada se nos pega, porque tenemos abogado ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero le creímos a Dios, el mensaje que nos mandó por medio de Jesucristo su Hijo, y en cuanto le creímos a Dios, nacimos de nuevo y se nos dio vida. Sin embargo, y aquí es donde viene lo triste, pero se tiene que decir también, porque si alguien insiste en continuar en su estado pecaminoso y se empeña en rechazar a Cristo, la muerte de la que estamos hablando aquí, la separación de Dios, la muerte espiritual, si así la quieren llamar, se convierte en la segunda muerte, que es la separación de Dios para toda la eternidad. Esa es la segunda muerte, porque el que no cree en Jesucristo muere físicamente, pero luego hay una segunda muerte cuando queda completamente separado de Dios para toda la eternidad. Y esa es la verdadera muerte de la cual hablan las Escrituras. Porque de nuevo, Adán y Eva no murieron cuando comieron del fruto prohibido, físicamente hablando o espiritualmente hablando. El castigo fue que quedaron separados de Dios. Y el que muere sin Jesucristo va a estar separado de Dios para toda la eternidad. Porque la razón por la que llegamos a creer en Jesucristo es porque queremos estar cerca de Dios, ¿no es cierto? Y Dios no va a obligar a nadie a estar con Él si esa persona no quiere estar con Él. Sería injusto de parte de Dios, ¿no creen? Sería muy autoritario. Sí, el decir, no, pues aunque no quieras, tú vas a estar conmigo para toda la eternidad. No, es por nuestra propia voluntad. Por eso puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dijo, de todo pueden comer menos de eso. ¿Qué era? Era una prueba para ver si iban a estar dispuestos a obedecerlo y mantenerse en ese paraíso eternamente, o iban a desobedecer sin importarles lo que iban a perder. Y ahora el Señor les sigue dando esas mismas opciones a toda la humanidad. Crean en lo que les estoy diciendo y van a vivir. No crean y van a morir. Van a tener que pasar por la segunda, lo que se le llama la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 20, los versículos 14 y 15, Apocalipsis capítulo 20, 14 y 15, dice, luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué? La muerte segunda. Versículo 15, todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, si el lago de fuego es la muerte segunda, todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida murieron por segunda vez, pero no físicamente, sino que murieron porque iban a mantenerlos separados de Dios para toda la eternidad. Van a seguir viviendo, sí, pero ahora separados de Dios y sufriendo el castigo eterno también. Ahora, ¿por qué les dice esto Jesús? Porque quiere que crean en el mensaje. Les está dando todas las oportunidades posibles para que crean. Noten el versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Noten otra vez, se está igualando al Padre. Noten por favor cómo Jesús constantemente se está igualando al Padre. De nuevo, piensen como pensaban los fariseos religiosos en aquel tiempo. Imagínense lo que ha de haber pasado por sus mentes cuando dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La palabra ¿por qué? Con la que empieza este versículo indica que este versículo explica el versículo anterior. Cristo puede dar vida porque Él mismo posee la vida. Esa es la razón por la que puede dar vida, porque Él mismo posee la vida. Él no solo tiene una parte en darla, sino que es la fuente de ella. Y esto es otro testimonio de la deidad de Jesús, porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Todo ser vivo primero tuvo que recibir esa vida de parte de Él. Y si Dios tiene vida en sí mismo y Jesús tiene vida en sí mismo, ¿quién es Jesús? Es Dios.
es nuestro Dios. Y Él tiene el poder para dar vida. ¿Sí? Y tiene, así como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Se acuerdan? No lo van a poner en la pantalla, pero acuérdense lo que dice Juan en Juan capítulo 1 y el versículo 4. En ella, la que habla de la palabra o el verbo o en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz del mundo. En Cristo entonces estaba la vida y la vida era la luz del mundo. O sea que mismo Cristo es la vida y es la luz del mundo. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 5, 20 y 21 y les dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para traer ¿qué? También la gracia reine por la justicia para darnos ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo? Mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces el pecado reinó en nosotros para nuestra muerte. No había manera de zafarnos, no había nada que nosotros pudiéramos hacer, no había nada que nosotros pudiéramos invocar, ninguna justicia, nada justo, nada bueno. La única manera de ser salvos es por la vida eterna que solamente puede ser dada por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque así como en Dios está la vida, así en Él está la vida también. En el versículo 27, noten lo que dice. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Aquí está otra frase de esas que a veces nos agarran así como que ¿qué quiere decir con esto? También le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto Él, Jesús, es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir aquí el Señor con esto? Es muy sencillo en realidad. Quiere decir que por ser 100% hombre, podrá juzgar a los hombres. Porque es 100% hombre, no fue, es 100% hombre, puede juzgar a los hombres. Y porque es 100% Dios, su juicio será justo y nadie podrá acusarlo de ser injusto o de que no entiende lo que se siente ser un hombre débil que es tentado y probado de tantas maneras. Vamos a poder ir a decirle al Señor Jesucristo cuando a los que vaya a condenar, no van a poder decirle, pero es que tú nunca fuiste uno, tú no eres un hombre como yo, tan débil como yo, tentado y probado como yo, tú eres el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice que fue probado ¿en qué? En todo, pero sin pecado. Entonces Él va a decir, no. ¿Estás seguro? Y nadie que sea juzgado por el Hijo va a poder decir que es injusto. Porque Él es 100% Dios y Dios es pura justicia y justicia pura. Dios es justo. En Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16, dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Qué hacemos entonces en el versículo 16? Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Es el único lugar a donde podemos ir. Es el único lugar a donde debemos ir. A Él debemos pedirle esa gracia para poder seguir adelante. En Él podemos encontrar esa gracia para poder sobrevivir los ataques del enemigo, sobrevivir nuestras aflicciones aquí en la tierra, sobrevivir las persecuciones, sobrevivir las tentaciones. Necesitamos de su gracia. Y Él nos da, ¿qué nos dice Juan? Gracia sobre gracia. La gracia de Dios es inagotable. Pero para poder obtener esa gracia tenemos que creerle a Dios de que en el Hijo podemos encontrarla. Yo no entiendo por qué muchos cristianos que dicen ser cristianos y creerle al Señor, cuando se encuentran en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, van y buscan en muchísimos lugares, menos en el lugar en donde pueden encontrar la gracia para poder vencer la prueba, que es el trono de gracia de Dios.
Si en realidad le creemos a Dios y creemos que esto que acabamos de leer es cierto, cuando dice ahí en el versículo 16, de nuevo, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. ¿Por qué es que a menudo vamos a otros lugares a buscar ayuda en lugar de que este sea el primer lugar a donde vamos a buscar esa ayuda que tanto necesitamos? Y ahí es en donde me viene la pregunta a mí, me viene la pregunta a mí acerca de mí mismo a veces. Entonces, ¿le crees a Dios o no le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, esto es lo primero que vas a hacer cuando te encuentres en situaciones difíciles. Si le crees a Dios, esto es lo primero que vas a hacer cuando caigas vencido por algún pecado, por algún mal pensamiento, por alguna mala palabra, por alguna situación que no pudiste por X razón mostrar dominio propio y caíste. Vas a ir a este lugar. Si lo creo, voy a ir a ese lugar a buscar su gracia. Voy a ir a ese lugar a buscar la fortaleza que necesito para seguir adelante. Voy a ir a ese lugar para vencer esa lucha tan grande que tengo, que por más que quiero, que yo sé que debo vencer, y que por más que quiero, me he esforzado por hacerlo y no he podido vencer, no he tenido victoria en esa área de mi vida. De nuevo, no levanten la mano, pero piensen, ¿hay alguna área de su vida en la que todavía no obtienen victoria? Sería conveniente quizás que si hay esa área de su vida, se acercaran al trono de gracia para recibir el oportuno socorro, para recibir esa ayuda que tanto necesitamos. Yo diría que sí, pero para hacerlo tenemos que creer que se va a llevar a cabo lo que se va a llevar a cabo. Cuando nos enfermamos y vamos con el doctor y nos dan medicina, tómese esto 3 veces al día con un vaso de agua y coma antes, bla, 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 y bla, 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 bla. Hay 2 cosas que podemos hacer. Decir, chale, este médico está loco. ¿Cómo esta pildorita me va a sanar del malestar tan grande que tengo? Llegar a la casa, lo ponemos en el botiquín y 10 años después todavía está ahí. Yo todavía tengo medicinas de hace como 20 años en el botiquín. Tengo nitroglicerina en mi botiquín, ¿sabían? Me dieron una botellita así chiquita con 2 pastillas por si acaso me da un ataque al corazón, me las tomara rápido para reavivarme. Hace mucho tiempo que tenía lo que se llama Graves' disease. Que a mí me cayó muy bien el Graves' disease, porque es hipertiroidismo. Y con el hipertiroidismo pierde uno peso a lo menso. No le hace que coma. Y pues estaba bien flaquito y yo volví a ponerme pantalones de 30 de cintura. Ahora tengo que ponerme 32. que me conocen o atanteo nada más. Tienen razón, pero no les voy a decir. Entonces, si le creemos al médico, vamos a llegar a la casa y nos vamos a tomar la primera luego. Y vamos a ser fieles en tomarnos esa medicina 3 veces al día con un vaso de agua después de comer hasta que estemos sanados. ¿Por qué? Porque le creemos al médico que sabe lo que está diciendo. Se me hace extraño que le creamos a un médico y no le creamos a Dios de la misma manera. Se me hace raro que le creamos a un ser humano que en muchas ocasiones lo que nos dan puede causarnos hasta otros efectos secundarios que nos hacen sentirnos hasta más mal que la enfermedad. Pero de todas maneras nos la tomamos, ¿se dan cuenta de eso? Pero cuando se trata de Dios no tenemos esa misma calidad de fe para creer lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Y esta es la tarea. Pregúntense, ¿por qué? Cuando la palabra es tan clara en esta situación, ¿por qué? Si Dios a través de su palabra por medio del Espíritu me está llamando a mí a que me acerque confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesite ayuda, ¿por qué no voy? Si el mensaje de Dios está tan claro que para poder salvarse de la condenación y del juicio se le tiene que creer a Él que la única manera de ser salvo es por medio de su Hijo Jesucristo, ¿por qué la gente no le cree? E insiste en seguir viviendo una vida que claramente, de acuerdo a las Escrituras,
nos dice que es una vida de finalmente condenación. Y saben que cuando pienso en eso, yo le doy tantas gracias a Dios de que llegó el día en el que finalmente yo escuché y respondí positivamente, porque me doy cuenta del peligro tan tremendo en el que me encontraba. Y espero yo que todos nosotros hoy salgamos de este lugar pensando, era lo que Pablo dice ahí en Efesios y en Colosenses, que estaba muerto en mis transgresiones y pecados. Y porque decidí creerle a Dios, ahora he nacido de nuevo. Ahora estoy vivo. Y no solamente estoy vivo, sino que voy a vivir para siempre en la presencia de Dios. Entonces, este mensaje o este estudio, lo único que lo único que se le puede hacer es que encuentre dos respuestas o dos reacciones a él. ¿Sí? O hay júbilo y gozo en nuestros corazones porque nosotros sí hemos creído en Jesús y por lo tanto hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de condenación a reconciliación con Dios y a vida eterna con Él en el cielo, o de preocupación, consternación y tristeza para los que han oído pero no han creído en el mensaje de las buenas nuevas de la salvación. Todavía por alguna razón están, me voy a esperar un poquito más. No sé todavía. No lo tengo muy claro. Estoy muy joven todavía. Me quedan muchas cosas por hacer, muchas cosas por experimentar, muchas cosas por ver. Cuando esté más viejito, cuando llegue a la edad del pastor, voy a tomar la decisión de seguir a Cristo. No. El día de salvación es hoy. El mensaje de salvación se está dando hoy. Por lo tanto, dice el apóstol, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Se los digo a los que estamos aquí en este lugar, se los digo a los que nos están viendo por Facebook Live ahorita, los que nos vayan a estar viendo por YouTube mañana. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si esto les está hablando y les está diciendo, tú estás en este lugar en el cual te encuentras muerto en tus transgresiones y pecados. Y si quieres no ser juzgado y condenado, tienes que creerle a Dios de que la forma en la que puedes ser salvo es por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación a las personas que conocemos que no son salvas todavía. Porque sabemos que la hora del regreso de Jesús está cerca. Y no estoy hablando del rapto necesariamente, porque mucha gente está de acuerdo en que la hora está cerca. Muchos de nosotros decimos amén porque queremos que la hora esté cerca, ¿verdad? Porque entre más vivimos, sabemos que estamos más cerca de decir adiós y decimos, Señor, no te vayas a tardar mucho. Porque cuánto más, quiero que vengas antes de que, ¿verdad? Entonces no estoy hablando necesariamente del rapto de la iglesia, ¿sí? Estoy hablando de que Dios nos puede llamar a cualquiera de nosotros a su presencia hoy mismo. Él es el único que tiene nuestro calendario delante de sí mismo. Es el único que sabe cuánto vamos a vivir cada uno de nosotros. Y aunque quisiéramos vivir en esa tierra para siempre, no se va a hacer. No se va a hacer. ¿Sí? Y mucha gente que conocemos, estoy seguro, si son como yo, hay mucha gente que conocemos que todavía no han doblado la rodilla delante de Jesús y que todavía no le han creído a Dios. Y porque sabemos de nuevo que la hora de regreso de Jesús está cerca de una manera o de otra, esto nos debe mover a llevar estas buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Amén. Ahora, noten lo que les dice en los siguientes versículos. Y este es el segundo cumplimiento del que habíamos hablado anteriormente. Noten el versículo 28.
no se asombren de esto. Vendrá el tiempo. ¿En qué tiempo está? Vendrá el tiempo, en tiempo futuro, cuando todos los que están ahorita en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús, la voz del Hijo. ¿Sí? Vendrá el tiempo, pero noten que ahora no dice y ya llegó como en el versículo 25. ¿Por qué? Porque aquí de nuevo está hablando de un evento futuro. Esta es la resurrección de los muertos, físicamente hablando. No de aquellos que escuchan su voz ahorita y son avivados por recibir el don de vida eterna y la habilidad para discernir las cosas espirituales, sino los que físicamente han muerto y están en los sepulcros o tumbas. Esta es la resurrección de la que está hablando. Van a oír su voz de nuevo. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y si nosotros llegamos a estar en el sepulcro, también oiremos su voz. Nosotros oiremos su voz desde el cielo. En el cielo vamos a oír su voz. Pero un día todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Entonces vendrá el tiempo, va a venir, ¿sí?, en el que todos van a oír su voz. Todos los que están en las tumbas, en los sepulcros, van a oír su voz. Y de nuevo, esta es la resurrección de los muertos físicamente hablando. Los que físicamente han muerto y están sepultados en sus tumbas. Y esta es la resurrección de la que habla Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 al 18. Noten lo que dice ahí Pablo. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, y noten que Pablo esperaba que el Señor viniera antes de que él muriera, lo que todos nosotros también esperamos, pero así como sucedió con él, que no vino antes de que muriera, puede pasar con nosotros. Noten, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta? Versículo 17, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Y luego noten el versículo 18, por lo tanto, anímense unos a otros con esta palabra. Esto es lo que estamos tratando de hacer aquí, animarnos los unos a los otros. No se preocupen, quizás están pasando por tiempos difíciles, quizás están pasando por aflicciones, quizás están pasando por enfermedades, quizás están pasando por tribulaciones, sí, a manos de otras personas. Quizás estén pasando, anímense con esto, miren, va a llegar el día. Ya sea que estemos en la tumba, o que todavía estemos vivos, en los que se va a oír la voz del arcángel, se va a oír la trompeta. Y los que están muertos, los que murieron en Cristo, van a ser resucitados primero, y luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Al fin de cuentas, esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos hace seguir viniendo a este lugar, eso es lo que nos hace seguir leyendo las Escrituras, eso es lo que nos hace seguir adorando y alabando al Señor donde quiera que estamos, donde quiera que andamos. Eso es lo que nos da esperanza cuando las cosas se ponen así difíciles, las cargas son demasiado pesadas. Debemos animarnos con, no un día esta carga va pues, a hacerse más liviana. Un día esta carga va a desaparecer porque voy a estar en el cielo con el Señor y allá no me voy a tener que preocupar por nada de esto. Y si en el camino esa carga desaparece, le damos gloria a Dios y tenemos más razón para alabarle y adorarle. Pero si no desapareciera del todo, si desapareciera nada más parcialmente, podemos estar seguros de que un día vamos a estar en el cielo y ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber muerte, ya no va a haber cargas, ya no va a haber persecuciones, ya no va a haber tribulaciones. Va a ser puro gozo, pura alegría. Va a ser una felicidad inagotable
con el Señor, porque vamos a estar con Él, viviendo con Él. Ahora, esta segunda resurrección, o lo que se va a llamar la segunda resurrección, tiene problemas también, porque noten en el versículo 29. Bueno, vamos a leer el versículo 28 otra vez. No se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces se fijan, de todas maneras siempre hay dos cosas por qué preocuparnos. ¿Sí? En este caso, ¿en cuándo vamos a resucitar nosotros? ¿En la primera resurrección o en la segunda resurrección? ¿Qué dicen ustedes? La primera resurrección, queremos resucitar la primera resurrección. ¿Sí? Pero los que resucitan para la segunda resurrección, noten que van a resucitar, saldrán a resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces esto nos dice que vendrá el tiempo cuando todos los que están en el presente ahorita, ¿sí? Y para Dios siempre es el presente, ¿no es cierto? Siempre está en el presente. En los sepulcros van a oír su voz, creyentes e incrédulos, y todos resucitarán, pero unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Entonces tenemos que asegurarnos de que la resurrección en la que vamos a resucitar sea la primera resurrección y que sea la resurrección de vida. Porque la segunda resurrección es la resurrección de condenación. ¿Y cómo podemos evitar ser condenados? Creyéndole a Dios el mensaje que nos ha enviado por medio de Jesucristo a través de las páginas de las Escrituras que ahora está recordándonos por medio de su Espíritu Santo. Es la única manera. Porque noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en ¿qué? En la primera resurrección. Noten lo que sigue, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Se dan cuenta ustedes? Tanto que hablábamos de me muero por ir a tal parte, me muero por ir. ¿Saben que cuando reinemos con el Señor Jesucristo por 1000 años aquí en la tierra, vamos a poder ir a donde nos dé nuestra regalada gana? Y no vamos a tener que volar en avión. Esa es la promesa. Eso es para aquellos que creen en Él. Eso es para aquellos que le creen a Él. ¿Se dan cuenta de lo importante que es entonces que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo tal como es? Que nos quitemos de nuestra mente esas imágenes que tenemos acerca de Él, esas imágenes que a través de los años se nos han presentado y que de alguna manera todavía la tenemos en nuestra mente. Cristo crucificado, al Cristo siendo azotado, al Cristo con la corona de espinas, al Cristo siendo atravesado su costado con la lanza. Él ya no está pasando por todo eso. Lo recordamos como lo vamos a recordar ahorita que venga el grupo de alabanza y nos dirija en un tiempo más de adoración y tomemos los elementos de la comunión. Pero Él ya no está crucificado, Él ya no está en el sepulcro, Él ha resucitado como lo celebramos hace un par de semanas, Él ha resucitado y está sentado a la diestra de la majestad intercediendo por nosotros. Y por eso creemos en Él, por eso le creemos a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar antes de participar de la comunión. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, por esta visión, esta nueva visión que podemos tener de tu Hijo Jesucristo y del poder que Él en realidad tiene
no solamente para salvar, sino para resucitar muertos. Te damos gracias, Señor, que nosotros nos contábamos entre aquellos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados, pero que ahora hemos sido hechos vivos por medio de la fe que hemos puesto en el mensaje que tú nos has dado a través de él. Y por medio de esa fe, Señor, ahora por gracia somos salvos, Señor, y no es por nada que nosotros hayamos hecho, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Gracias porque creemos en un Dios todopoderoso. Gracias porque creemos, Señor, en lo que tú nos dices en tu palabra y estamos dispuestos a someternos a ello. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy, que puede gozarse en el conocimiento de que es salvo en Cristo y de que las promesas que has hecho para ellos en Él no solamente se están cumpliendo, sino que se van a cumplir. Gracias, Padre. Gracias por cada uno que ahorita está pensando quizás en algún familiar, en algún amigo, en alguna persona que ellos saben que todavía no ha doblado la rodilla delante de ti y que, Señor, hoy están convencidos más que nunca de que deben de ir y compartir estas buenas nuevas con ellos. Oh Señor, al preparar nuestro corazón para participar de tu mesa, te pedimos, oh Dios, que nos purifiques. Te pedimos, Señor, que nos limpies. Te pedimos, oh Dios, que lo podamos hacer con toda la confianza posible, acercándonos por medio de esa mesa a tu trono de gracia y recibir el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, que al participar del pan y del jugo de uva, Señor, recordemos lo que hiciste por nosotros en la cruz y nos acordemos de que lo hacemos recordando eso que hiciste y lo hacemos anticipando tu regreso. Prepara nuestros corazones entonces, oh Dios, y danos la habilidad para poder recibir de ti por medio de los elementos lo que solo tú nos puedes dar. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.